Hola mi gente bella, nos vinimos al puerto marítimo de La Guaira para conocer la vida y obra de quien es uno de nuestros ilustres y además presidente 2 veces de la historia de Venezuela. ¿Quieres saber quién es? Quédate con nosotros porque esto arranca así. ¡Rueda intro! Para este episodio extendimos la invitación nuevamente del señor Eudes Narváez, que además es cronista comunal popular del municipio Vargas, patrimonio cultural viviente del Consejo Municipal del municipio Vargas, maestro honorario de la Universidad de las Artes y Ministerio de Cultura, y licenciado en Educación de la Universidad Simón Rodríguez. Pónganse cómodos porque hoy relataremos la vida de quien es el general Carlos Sublé. Un 15 de diciembre del año de 1789 nace Carlos Valentín José de la Soledad Antonio del Sacramento de Sublet y Jerez de Aristigueta, en la ciudad de La Guaira. Podemos decir del general Carlos Sublé que uno de los pocos personajes que había aquí en Venezuela que tenían más de 5 nombres, porque era costumbre antes que venía desde la colonia española, poner todos los nombres de santos o santas a los hombres y las mujeres para darle una protección, ¿verdad? De acuerdo a su creencia religiosa. En este sentido, Carlos Sublé no participó en las actividades contra la colonia al principio. Era un joven trabajador porque era de una familia que tenía muy buenos recursos y se dedicó pues a la agricultura y a otras actividades comerciales. Sin embargo, ya a partir del 19 de abril, tan pronto se reiniciaron los trabajos para buscar la independencia ya absoluta, decidió ingresar a uno de los cuerpos del ejército, del pequeño ejército que tenía Venezuela en este momento, como portaestandarte. Yo digo que en ese momento quizás fue porque era una persona de un tamaño interesante, y los portaestandartes siempre de esos movimientos eran aquellas personas que tenían cierta altura que permitía llevar la identificación del cuerpo o del organismo al cual representaba. Fue hijo de don Antonio Sublé, oriundo de Francia, y doña Teresa Jerez, oriunda de España. Él nace en La Guaira. ¿Exactamente en qué parte de La Guaira? Porque su genética es de origen francés y español. No está definido el sitio hasta ahora, al igual que pasa con el doctor José María Vargas. Lo supuesto es que él nació en un grupo de viviendas que se encontraba donde está hoy la plaza que se encuentra ahí cerca del túnel. Okay. Es posible que haya nacido, mas no se tiene ninguna referencia documental que indique que ese fue el lugar específico de su nacimiento. ¿Se tiene alguna referencia de cómo llega su papá, que es de Francia, a Venezuela? Uno de sus padres, que estaba en España, también era un hombre que tenía ya ciertas comodidades, y entonces al casarse ya decide venirse, no a Venezuela, sino que él era partícipe de la compañía guipuzcoana, y uno de los barcos que venía, él era el comandante y dueño de toda la mercancía que se traía a comerciar acá a Venezuela. Y a partir de ese momento que él llega acá, ¿verdad? Que fue uno de el señor Antonio o Martín, proviene de la familia Martín, después está Antonio. Entonces él se radica aquí precisamente en Bacuto, y estando en estos lugares es donde él se casa con una de las damas también de cierto prestigio acá de Venezuela, que eran de los Jerez Aristigueta, una gente muy poderosa, y era parte de los 2 hijos que ya había dejado 2 hijos en España, y luego de hacer su trabajo con mucha efectividad, al fallecer, esos 2 hijos vienen a Venezuela, pero uno era Antonio y el otro Carlos Felipe.
que se vienen acá a Venezuela pues a la búsqueda de la herencia correspondiente, y prácticamente los dos están aquí. Uno de ellos se establece, que es Antonio, y procede pues al mismo caso de casarse con otra de las damas de este país y empieza a hacer su trabajo acá. Y partiendo de esa familia es donde nace el señor Carlos Soublette. Entonces él es el hijo de Antonio Soublette, casado, sí, con Teresa, ¿verdad? Y forman esa familia dedicada pues a siempre la actividad comercial, tanto de importación como de exportación. Para el año de 1812 se casa con la señora Olaya Burós, con quien tuvo 6 hijos. Bueno, la referencia entre él y la esposa es precisamente por ese núcleo, digamos, de la parte burguesa que estaba en ese momento, que dominaba la parte de la colonia, y estaban realizando ese trabajo, y siempre cada grupo buscaba establecer un vínculo matrimonial entre familias poderosas para preservar el futuro de esa familia. Ahí es donde ellos establecen esa condición del matrimonio. Don Carlos Soublette, además de tener una vida militar ampliamente documentada en la historia, también se gradúa como matemático en la Universidad de Caracas. Sí, porque dentro de su núcleo familiar, siempre, a pesar de no tener unas escuelas directas, ellos tenían sus preceptores, que a veces eran particulares, les pagaban y lo iban enseñando. Y de ahí él obtuvo una buena educación, que fue lo que le permitió después, después del 19 de abril, optar a esa posibilidad de ingresar a uno de los organismos del ejército venezolano. Cabe destacar que además de haber sido un matemático, también fue un militar, político y estadista. Bueno, todo ese proceso viene del momento en que él ingresa al cuerpo del ejército venezolano y empieza sus actividades, y en poco tiempo, en el mismo año de 1810, ya a partir de abril, mayo, junio, ya empieza a obtener grados, pues, primero el de alférez, después el de teniente, y así fue subiendo progresivamente hasta participar en la batalla de Valencia, donde ya se había nombrado a Miranda como el generalísimo, dada la situación incómoda que existía en Venezuela. Y él es uno de los participantes en esa actividad, y su desarrollo, la inteligencia que puso en ese caso de ser una persona obediente, con mucha capacidad, que no era que criticaba, sino que presentaba soluciones y decía a veces cómo hacer, recomendaba cómo hacer las cosas. Eso lo llevó a que Francisco de Miranda inmediatamente lo viera y se lo trajera a su lado. Al ser una persona con cualidades extraordinarias, no le tomó mucho tiempo tener la atención del generalísimo Francisco de Miranda. Allí se radica su gran oportunidad, estuvo en que Miranda, ante la situación presentada, convoca a todo el Estado Mayor General para vislumbrar la situación difícil que seguía presentándose en Venezuela. Y como estaba enfermo, quizás no podía hablar con problemas físicos, entonces él, de todos los que estaban, que formaban el grupo del Estado Mayor, sugiere a Carlos Soublette para que haga la presentación que él iba a hacer. Y Soublette le dice que él no podía porque él era muy joven y él todavía estaba empezando en esto. Sin embargo, Miranda insistió, y resulta que Carlos Soublette hace su exposición, y aquello fue extraordinario porque fue preciso en todas y cada una de las exposiciones que hizo. Y eso le permitió que el generalísimo Francisco Miranda lo pasara a que fuera su secretario general y de una vez fuera su edecán principal. Fue apresado en el castillo de San Felipe tras las capitulaciones de Miranda y Monteverde. Precisamente de esa discusión que hablábamos antes, se determina pues que la situación de Venezuela era difícil, que Venezuela, Miranda, como conocedor de haber participado en Europa, en Francia, en todas esas actividades, pues le indicaba que no estaba en capacidad Venezuela de confrontar con España y con otras naciones como Inglaterra y Francia, porque primero era un ejército que no estaba preparado, no tenían la alimentación adecuada, no tenían uniformidad, armamento, todo estaba casi nulo.
Lo único que le quedaba era el castillo de Puerto Cabello, todas las reservas que tenía en Puerto Cabello, y por eso que él, así como vio en Carlos Suble una persona inteligente, también vio en Bolívar a alguien determinante. Pero denotó que Bolívar, los mantuanos de Caracas, se lo estaban llevando para ponerlo en contra de él mismo, porque ya había la relación vieja. Ellos no querían, cuando Miranda se fue de aquí, fueron ellos los que sacaron por cuestiones del padre. Y cuando regresó, ellos vieron de una forma muy negativa, que Miranda regresara para acá traído por Bolívar, porque era un enemigo acérrimo. Y ya lo habían hecho en sus expediciones cuando estuvo en Ocumare de la Costa y cuando estuvo allá en Punto Fijo, en esos lados. Total que la decisión que tomó el Estado Mayor era que la única manera de lograr recuperar luego a Venezuela era estableciendo esa condición junto con el jefe español, en este caso con Monteverde, para llegar a un acuerdo que eran los acuerdos que se llegaban pues, entre ellos, y decide capitular. No fue que él capituló de una vez por propia decisión, no, Miranda utilizó todos sus recursos, pero ahí también hubo un hombre importante que trabajaba para los dos bandos, y se iba para uno cuando veía que ese bando tenía las condiciones mejores o el otro, que fue Antonio Fernández de León, conocido como el Gran Marqués de León. Y él fue el que dio toda la información al sector enemigo y el que le facilitó una lista de todas las personas revolucionarias que estaban involucrados en este sentido para lograr la capitulación de Miranda. Fue presidente de Venezuela en 2 oportunidades, siendo la primera en el año de 1837, sucesando al doctor José María Vargas. ¿Cómo se suscita ese hecho de que los militares vuelven otra vez con el control de la nación? Bueno, los militares se considera un grupo de militares, incluso bolivarianos en ese tiempo, se consideraban que ellos eran los únicos que tenían derecho a llegar a la presidencia de la República, porque eran los que habían hecho todo el trabajo, sin tomar en cuenta que para ellos poder hacer eso tuvieron que utilizar a los civiles, sobre todo al personal campesino, al personal obrero, agricultor y de todo, pero era el criterio de ellos. Y cuando algún civil pretendía llegar hasta allá, inmediatamente lo trancaban. En este caso, cuando ya Páez está por entregar la presidencia, se deciden los candidatos que iban allí. El candidato de Páez, lógicamente, era Carlos Sublé, porque era el que había trabajado con él como ministro de Guerra y Marina. Y estaban otros bolivarianos, pero un grupo de personas que pusieron unos civiles, entre ellos propusieron al doctor Vargas, que no tenían ningún interés, lo demostró con más de 3, 4 cartas de que no estaba preparado para eso, sus labores eran otras. Sin embargo, cuando se van al proceso eleccionario, bueno, la gran sorpresa, porque al final un grupo apoya, en este caso, a Santiago Mariño y otros apoyan al doctor Vargas. Entre ellos, el mismo general Sublé, que era candidato, decidió apoyar a su paisano, al doctor José María Vargas. Sin embargo, cuando le van a entregar el mando, lo dijo: yo recibo esto por respetar las decisiones del pueblo venezolano, pero de una vez pongo la renuncia. Puso la renuncia y el Congreso no se la aceptó. No conforme con eso, no fue presidente una sola vez, fue presidente 2 veces. Bueno, mira, Carlos Sublé tenía una condición extraordinaria, al igual que el doctor Vargas. Él era militar, pero un militar muy respetuoso de los civiles. Era lo que decía, que el militar tenía que tratar al civil como un ser humano igual y que no podía considerarse por encima de los demás. Y en esto, cuando se necesitaba personal para formar los ejércitos, se hacían unas reclutas que eran a la fuerza, y él recomendaba que las reclutas no debían hacerse, que se debía hacer un llamado a las personas, ofrecerles buenos servicios, darle todas las mejoras que eran posibles para que vinieran de propia decisión y no se sintiera obligado a estar allí. Eso permitió que se utilizara, después de que Vargas ganó la presidencia, se le utilizara para enviarlo a él como ministro plenipotenciario a España, para tratar de lograr que España reconociera
a Venezuela, a reconocer a Venezuela como tal, aparte de buscar las deudas que está pendiente, cómo pagarlas de la mejor manera posible. Lo bien lo hacemos porque el hombre era que se daba con todo, no negaba a nadie los derechos, a nadie. Todos tenían derecho a participar como personas. Y cuando había un derecho del pueblo, el pueblo era el que tomaba las decisiones. Y no el que llegaba al poder porque se creía que era el todopoderoso. Él estando precisamente en esa vía, el vicepresidente del doctor Vargas era el doctor Andrés Narvarte, otro guaireño. O sea, estaba un presidente guaireño y un vicepresidente guaireño. Al doctor Narvarte se le acabó su tiempo como viceministro o como vicepresidente, porque ya él había sido elegido mucho antes. Y entonces, en ese sentido, tenía que elegir a otro vicepresidente que sustituyera a Andrés Narvarte. Por eso deciden nombrarlo a él, llamarlo a él, y entre otros, lo eligen como vicepresidente. Y tan pronto llega acá, pasa a tomar la presidencia de la República en sustitución del doctor José María Vargas. O sea, un presidente guaireño sustituido por su paisano guaireño y ese paisano guaireño sustituido por otro. O sea, los guaireños tuvieron el poder en ese tiempo hasta casi el año de 1847, porque después de eso, de que Vargas sale del poder, Vargas pasó a ser después diputado, pasó a ser director de instrucción pública y tenía otras condiciones excelentes, como no la tenía otro, porque lo necesitaban tener allí, porque era el hombre de la capacidad y la inteligencia, al igual que el doctor Carlos Zulet, el general Zulet. Tras la caída de la Nueva Granada, Venezuela posee una amplia extensión territorial, pero no era casualidad que los guaireños estuviesen durante largo tiempo presidiendo las riendas del país. Y es que esto se debe a que la mayor población del territorio se concentraba en el centro del mismo. Yo diría que Venezuela se concentraba prácticamente entre Caracas y La Guaira. Y Caracas, su entrada y salida hacia el Caribe y hacia el norte, el centro norte y Europa, era el puerto de La Guaira. Por esa relación, este hombre tenía esas condiciones muy especiales y su dinamismo, pues, que era el hombre amable, tratable, que buscaba siempre de solucionar los problemas y no generar problemas, sino solucionarlos. Sin embargo, tenía enemigos contra él, porque decían que como él estaba apoyado por Páez, él seguía las instrucciones de Páez. Fíjate que Páez, siendo presidente, se iba y lo dejaba él encargado de la presidencia. Y después, estando él como presidente, siempre estaba ligado. Páez estaba por allí, él estaba ligado con Páez, pero siempre tenía ese contacto con el doctor Vargas. Siempre, porque después, cuando en el 39 se decide ya hacer las nuevas elecciones y se elige al general Páez otra vez como presidente, él quedó como vicepresidente. Y el doctor Vargas seguía como presidente de la del Congreso. Del Congreso. Era presidente de la Cámara del Senado, pero además era el presidente del Congreso, y al lado tenía ¿quién? Al otro guaireño, Andrés Narvarte. O sea que los guaireños seguían allí fijos y mandando, pues era algo extraordinario. Antonia, Margarita, Teresa, Dolores, Evaristo y Carlos Zulet Burós fueron los nombres que le dieron a sus 6 hijos. No, la referencia de los hijos fue muy poca la que se tiene. Sin embargo, él fue un hombre dedicado a sus actividades y le dio toda la ayuda que fue posible para que sus hijos surgieran en estos casos. Fue apresado en el castillo de San Felipe tras las capitulaciones de Miranda y Monteverde. Hay una anécdota por allí de uno de los hijos que hace una referencia cuando ya él estaba en su situación de retiro, con esa famosa frase cuando Miranda fue supuestamente hecho aquí como prisionero, ¿verdad? En este caso, no como prisionero, sino fue retenido. Se dice, no, que Bolívar y la gente lo hicieron preso. No. Bolívar y los patriotas no lo hicieron preso. Lo retuvieron para recomendarle que no se fuera, que se quedaran aquí en La Guaira y que utilizaran a La Guaira como un foco de rebelión para seguir luchando contra el proceso de los españoles. Pero que en ese caso
habían dos personajes aquí en La Guaira, que era el director político, que era Manuel de las Casas, el director del ejército, pues acá, y el jefe político, que era otro patriota, que era de Valencia. Y entonces ellos dos, cuando vieron la situación difícil, optaron por asegurar su vida de ellos para que Monteverde no lo detuviera, sino que les diera libertad y que ellos le entregaban a Miranda y le entregaban a todos estos señores. Entonces ese acuerdo fue lo que permitió que dejaran, que detuvieran estos señores, detuvieran a Miranda y al mismo Bolívar para que no salieran. Pero Miranda no era que se iba para Europa como después hizo la campaña del gobierno español de que le han dado tantos millones de pesos que a Bolívar le han dado fuerte. No. Miranda tenía organizado ya el barco donde se iba a ir al siguiente día. Y el capitán le dijo que se fuera en la noche para el barco y él prefirió quedarse y eso fue lo que le permitió que lo hicieran preso. Y él se va esa noche al barco, no lo hubiesen hecho preso. Pero su idea era irse de aquí a Curazao, entrar por Cartagena a Colombia para renovar otra vez el proceso de restablecer la revolución y la independencia en Venezuela, cosa que no le fue permitido por esas circunstancias, pues. Y que después Bolívar siguió ese camino. Posteriormente, cuando fue allí, y que Bolívar salió no porque le dieron dinero ni porque él vendió a Miranda, sino que había uno de los grandes ricos, que era Francisco Iturbe, que era familia de los Bolívar, quien fue y habló con Monteverde y le dijo: yo le ofrezco todos mis bienes, pero usted me da libertad a Simón Bolívar, que era un joven todavía. Y una de las referencias historias dice que Bolívar se molestó: bueno, yo no necesito que usted haga ese convenio, yo prefiero estar aquí luchando por estas cosas. Hasta que lograron convencerlo, pues, y salió. Pero hay muchas referencias que todo el sistema contrario quisieron indisponer al pueblo venezolano contra Bolívar y contra Miranda para acabar con ese proceso revolucionario que ya estaba en marcha, como esos caballos veloces. Sublé, como decán y secretario del general Miranda, es el que le hace todas las consideraciones determinantes y le dice, bueno, que no estaban en condiciones de lograr el objetivo, porque aparte de eso, la única fortaleza que tenían en sus manos, que era Puerto Cabello, que se había enviado para allá al joven Simón Bolívar, se había perdido, ¿verdad? Se había perdido en ese momento. Y entonces no les quedaba absolutamente nada, sino que tenían que llegar a la capitulación, porque era una de las medidas dentro de las luchas propias para tú poder volver a recuperar tanto tu ejército como al contrario también los dos, recuperar eso, que a la larga fue lo que hizo Bolívar después con el famoso Morillo. Y fíjate que las coincidencias, todo lo que había pensado Miranda, a la larga Bolívar lo fue haciendo, porque Bolívar se pegó cuando se trajo a Miranda para acá porque él lo vio, el maestro. Fallece el 11 de febrero del año de 1870 a sus 80 años de edad. ¿De qué muere Carlos Sublé? Bueno, se puede decir que ya por la edad, todo el trecho de andar en todas esas vicisitudes después de trasnocho, de campaña, tantas cosas que fueron difíciles, la mala alimentación, que después que él sale prácticamente como en migración hacia Colombia, todos su bienes los perdió, quedó en la pobreza. No fue un hombre que se hizo rico con el proceso independentista y ahí estuvo pues pasando su tiempo hasta que regresó a su país, pero ya en unas condiciones, de unos términos que le dieron la oportunidad de volver a establecerse en el gobierno, pero ya sus capacidades prácticamente las había perdido. ¿Cómo él llega a la pobreza, si se quiere, que es por lo que me está planteando, después de ser una persona acomodada, una persona de prestancia, de buena familia? Además él era militar, que los militares tenían, como quien dice, ese buen ver de la sociedad en cuanto a ser gente pudiente. La diferencia, compadre, que él toda su riqueza la entregó a ese proceso, al proceso revolucionario. Mientras que Paz fue un hombre que desde que llegó al poder fue a reunir dinero y a comprar hacienda
por casi toda Venezuela estaba metido. Y en vez de dedicarse a luchar precisamente por las reivindicaciones propias del pobre, tú lo veías que siempre estaba en Valencia, si no estaba en Apure, estaba en Barinas, estaba recorriendo el país, pero buscando las riquezas y no entregándose de pleno y de lleno a la actividad que debía hacer. Y fue lo que hizo Carlos Sublet, que quizás después fue el camino que siguió Bolívar, también, que todas sus riquezas las entregó a esa condición que fue su pueblo, pues. Y se sintió satisfecho cuando estaba muerto. Bueno, yo he hecho por mi patria lo que realmente debe hacer un hombre. ¿Algún cotilleo, algún chisme, algo que no esté en el internet, que no esté en los libros de historia de Venezuela, pero que el señor Eudes Narváez conozca sobre la vida de Carlos Sublet? Mira, sí, hay muchas cosas que sí aparecen en algunas referencias. Su esposa era fuerte, su esposa era de carácter fuerte. Y él como hombre salía a veces a por las calles, a echarse sus tragos normalmente, caminaba solo por la calle, ni tenía guardianes ni nada. Y él llegaba, la policía tenía que llegar a una hora determinada a la casa, siendo presidente. Y él llegaba a esa hora. Hubo una oportunidad en que estaba con unos amigos y se le pasó el tiempo. Y cuando llegó a la casa, él tocaba la puerta porque le decía a uno del personal con el que trabajaba, cuando él tocaba, que llegara y le abriera. Pero ya la señora lo estaba casando. Entonces, cuando llegó y tocó, ella se apareció y le dijo al del servicio que no le abriera. Y ella le dijo, ¿quién es? Soy yo, mi amor, Carlos, que está aquí. El general Sublet. Yo no, señor. Mi esposo no llega hasta ahora a su casa, ese señor está durmiendo. Así que usted vaya a molestar a otro sitio. Y él tuvo que irse para la casa de otro amigo, amanecer allá y llegar temprano a la casa. Lo corrieron de la casa, como quien dice. Yo no quiero cerrar este capítulo del día de hoy. Lo voy a hacer por la cámara. Sé que estamos hablando de Carlos Sublet, pero quiero que identifiquen muy bien a este señor, porque gracias a este señor es que construimos el personaje del doctor José María Vargas para la ruta histórica de La Guaira. Y bueno, un material que estoy presentando con mucho trabajo, con mucha humildad, pero que en gran parte creo que el 50% del trabajo se lo debo a él, porque la fuente de sabiduría en la que me inspiré para construirlo es todo el conocimiento que este señor maneja sobre la historia de nuestra bella Venezuela. Don Eudes, le voy a regalar un minuto para que usted haga alguna referencia de algo que se nos haya quedado por fuera de Carlos Sublet. Mira, en este caso hacer referencia a Carlos Sublet, son muchas las anécdotas como esa que te conté antes, pero hay otra también, que estando él acostumbraba después de las 6 de la tarde, saliendo de la casa presidencial, a caminar con su edecán por las vías, ¿no? Por la calle de Caracas. Todavía no existía el Palacio Miraflores. Entonces, ahí en la Plaza Bolívar, ¿no? Y en una oportunidad él iba caminando con el edecán, iba por la acera, y en eso venía un afrodescendiente por la acera. Entonces él va caminando y el afrodescendiente, claro, venía el presidente, tenía que apartarse. Pero el personaje no se apartó. Y llegó de frente a frente y el general Sublet, presidente, se puso frente con él. Y el le dijo, pero mire señor, usted tiene que dar el paso, no es que el presidente. Y este señor, ya con la propia experiencia vivida, le dijo, él es un ciudadano tan igual como yo. Los dos tenemos derecho. Y si él es el presidente y es más educado que yo, debe darme primero el acceso. Entonces Sublet, cuando vio aquello, como respetuoso que era, precisamente de una de las cosas que le daba prioridad era a ese ciudadano, le digo, bueno, okay, usted tiene razón, vamos a hacer lo siguiente, pues. Yo le voy a dar ahorita el paso a usted, pero en la próxima usted me da el paso a mí. Y así fue que llegaron a ese acuerdo. Qué bonita. Buscando el acuerdo entre las partes, no la disyuntiva, fíjate, ¿no? Ese acuerdo entre, tú eres tan importante para mí como yo puedo serlo para ti. Bueno, don Eudes, una vez más me encantó haber compartido con usted, haber sacado un episodio más con esta fuente de sabiduría que tenemos acá. Y bueno, nada, un gusto haber estado con usted y haber compartido un episodio más. La vida del general Sublet se puede considerar cargada de experiencias y emociones.
llena de muchos conocimientos, pero sobre todo, mucha humildad. Para mi persona, Manu Music Show, fue un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.